de que yo los había amenazado, porque dije aquí, creo que antier o ayer, recordé la frase del general Cárdenas, según la cual quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria. Pues lo dijo el general, pero además lo han dicho hasta personalidades estadounidenses, porque en Estados Unidos hay muchos empresarios también, como en otros países del mundo, con ética, que actúan con rectitud. Existe un comportamiento moral, ético, en las empresas, en los negocios. Hay países en donde se permite la inmoralidad de las empresas y sobre todo se les protege. Estos señores de Iberdrola y otras empresas españolas son protegidas por el periódico El País. Antes se pensaba de que El País era un periódico de izquierda, progresista. Yo creo que nunca lo fue, pero ahora está convertido en un boletín al servicio de las empresas españolas que tienen actividades en el extranjero. Lo digo porque a nosotros nos cuestionan un día y el otro también. Periodismo empresarial. Sí, un periodismo empresarial. Fíjense, como hoy en la mañana le decía yo a Jesús, de que estos abogados de Estados Unidos me hicieron recordar a el embajador Daniel, Joseph Daniel. Él fue embajador de Estados Unidos en México cuando la expropiación petrolera, uno de los mejores embajadores de la historia, así como sin duda Wilson fue un mal embajador de Estados Unidos en México, porque se metió a la vida interna y fue el que organizó el golpe de Estado contra el presidente Madero, el apóstol de la democracia. Así este embajador Daniel entendió muy bien el por qué el general Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo. Es interesante conocer la historia de Daniel porque fue secretario de Marina en el gobierno del presidente Wilson, secretario de Marina, y trabajó bajo sus órdenes el que después llegó a presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, allá por 1914, que Daniel era secretario de Marina, Roosevelt era su subalterno. Pasa el tiempo, Roosevelt llega a la presidencia y tenemos la suerte los mexicanos de que nombra a Daniel embajador de Estados Unidos en México. Y era un hombre recto, sensible,
y además amigo del presidente. De por sí, Roosevelt fue muy respetuoso de México y de otros países de América Latina. Practicaba la política de la buena vecindad. Neruda decía que Roosevelt era el titán de las libertades, porque fue el que propuso las 4 libertades fundamentales del hombre. A ver si las recuerdo. La libertad de palabra, la libertad de vivir libres de temores, la libertad de vivir libre de miseria, y creo que el respeto a la vida son las 4 libertades. Ahora las vamos a ver, porque sirvieron de fundamento cuando se crearon los derechos humanos en la ONU, estas 4 libertades. Cuando la expropiación, el presidente Roosevelt entiende, al presidente Cárdenas, se escriben, se comprende el por qué se tenía que actuar así, porque las empresas petroleras extranjeras se sentían las dueñas de México. Y los medios también ayudaron ese… Sí, tenían medios a su servicio. Así es. Periódicos famosos. Aquí está. Sí, la libertad de palabra, la libertad de expresión. Sí. La libertad de culto o de creencias. La libertad de vivir sin penuria, sin miseria. Libertad de vivir sin miedo. Pero en el libro de El petróleo tengo una cita de Daniel, pero miren lo que decía, esto es de sus memorias, hablando de cuando estuvo de embajador en México, cuando la expropiación. Los buenos resultados de esta política tuvieron mucho que ver con el papel que jugó el embajador Joseph Daniels, quien actuó con sabiduría y habilidad en los años más difíciles de las relaciones entre los dos países. Esto es mío. Su postura acerca del conflicto petrolero se resume cuando sostiene que el presidente Cárdenas tenía razón al promover que la riqueza del subsuelo se convirtiera en parte de la economía mexicana y que la crisis petrolera se debía a la negativa sistemática de las empresas extranjeras a modificar la visión con la que habían iniciado a principios de siglo. Y fíjense lo que decía, esto es textual. Consideran que los mexicanos, que se escuche bien y que se escuche lejos, consideran que los mexicanos nacieron para enriquecer a extranjeros y que Dios
puso importantes recursos naturales en el subsuelo de México para aumentar las fortunas que se encuentran en los cofres de los explotadores y concesionarios. Tómala. Bien. No, que se sintieron amenazados. No hay ninguna amenaza. No sé, salió una nota ayer, ¿no? ¿En qué periódico? Aquí sí, pero allá. Aquí no es novedad, pero allá, ¿qué periódico? New York Times. ¿Pero qué periódico? No sé. New York Times. Mira cuántos tenemos aquí. Ya. Señor presidente, mi segunda